Buenos días. Para agradecer en primer término a la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana por la invitación que nos han hecho para comentarles un poco sobre algunos estudios de investigación. Eh, Debemos señalar que cuando se pretende hacer investigación uno debe plantearse una serie de preguntas, pero es básico conocer que existen estudios transversales y estudios longitudinales. Los estudios longitudinales pueden ser de carácter retrospectivo o prospectivo. Y en ese contexto uno tiene que diseñar los estudios, teniendo en cuenta que a su vez hay dos tipos de estudios, los observacionales y los experimentales. En el caso de los estudios observacionales, el investigador se mantiene al margen y en el caso de los estudios experimentales, el investigador va a intervenir directamente sobre los sujetos de estudio. En buena cuenta, los estudios observacionales van a examinarse los sujetos y en los experimentales el investigador va a hacer una intervención y se va a observar el efecto de esta observación. En cuanto a los estudios observacionales, podemos mencionar una serie de tipos de estudio, entre los cuales se encuentran la serie de casos, los casos control, los de corte transversal, los de cortes históricos, etc. En el otro contexto tenemos los estudios experimentales, como son los ensayos controlados y los estudios no controlados. Y un tercer grupo lo constituyen los metaanálisis. En cuanto a los estudios observacionales, tenemos dos subtipos, ¿no? Los descriptivos, que involucran fundamentalmente a los reportes de casos, a la serie de casos, como los estudios más emblemáticos de este grupo. Y dentro de los grupos de estudios observacionales analíticos, principalmente tenemos a los casos y controles y a los estudios de cortes. Es pertinente señalar que dentro de los estudios analíticos, a su vez dentro de los no experimentales, tenemos estudios que van a tener grupo control. En este caso estamos hablando de estudios transversales y longitudinales, y en el grupo con control se mencionan básicamente a los casos control y cohortes. Y después tenemos dentro del grupo de los analíticos los estudios experimentales, en el cual grupos son no aleatorios y otros son aleatorios. En la medida en que uno haga un estudio, la fuerza de asociación va a ser mayor en los estudios experimentales. Vamos a ocuparnos enseguida de los estudios observacionales. Y en primer término hablaremos un poco sobre los estudios descriptivos. Estos van a medir variables y conceptos en un grupo de pacientes observados en un periodo corto de tiempo, pero como ya hemos señalado, no incluyen grupos de control. Dentro de este grupo de estudios descriptivos se tienen a los estudios de reporte de casos. Esto en buen término constituye aproximadamente el 20 a 30% de los artículos originales publicados. Este tipo de estudios consideran en promedio una lista de pacientes que no superan los 10 casos y van a representar la primera evidencia de identificación de una enfermedad nueva o un efecto adverso de alguna exposición o un tema de salud que sea prevalente o interesante en el contexto. Tuvimos la oportunidad de publicar el año 94 un reporte de un paciente con bartonelosis que procedía de una zona no endémica y cuyo curso clínico fue de presentación inusual. Este era un paciente que viajó de Lima hacia el Cusco por vía aérea y retornó igualmente por la misma vía. Y ya en Lima hizo un cuadro muy aparatoso de bartonelosis que terminó en muerte. Y acá lo interesante del caso era que previamente no se había descrito ningún caso en zonas de selva alta. En los 2 años subsiguientes se describieron 2 casos más y ya después, en el año 97, se desarrolló toda la epidemia de bartonelosis en el Valle Sagrado de Urubamba. Esto tiene trascendencia en la medida en que los nichos ecológicos para Bartonella han ido cambiando en el tiempo. Y la importancia de este estudio radica en que era la primera vez que se encontraba un caso en selva alta, ¿no? Actualmente hay muchos casos que están describiéndose en la zona de selva, como por ejemplo en Chanchamayo y la Merced, ¿no? Entonces este es un ejemplo de reporte de un caso. Otro ejemplo de una paciente con
enfermedad de von Recklinghausen. Estos pacientes tienen la particularidad de tener fibromas cutáneos, neurofibromas, y cuyo curso pues, puede ser importante en la medida en que uno haga el reporte documentado del caso, ¿no? Es igualmente pertinente señalar que uno cuando publica algún caso lo puede hacer tanto en revistas nacionales como en revistas del extranjero. Una de las revistas de mayor prestigio en nuestro medio es la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Entre sus requisitos para este grupo de reporte de casos, ellos deben, o con ellos debemos cumplir que el paciente que ha ser reportado es el portador de una enfermedad o tener una entidad que sea de interés en salud pública, ¿no? Ellos solicitan entre sus requisitos hacer un resumen no estructurado, considerar algunas palabras clave, una introducción, el reporte de caso, la discusión del caso, en donde uno debe de señalar el aporte, la enseñanza del artículo y las referencias bibliográficas. Ponen unos límites, entre ellos 150 palabras en resumen y en promedio 1500 palabras en el contenido. Igualmente aceptan hasta 5 figuras o tablas y 15 referencias. Y enfatiza en que no se debe hacer una revisión del tema, ¿no? Sino circunscribirse al reporte de casos. Esto, para poner un ejemplo, una revista nacional. Otra revista en nuestro medio lo constituye la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, en la cual también tienen una serie de requisitos muy parecidos, y dentro de lo cual se señala pues, que la extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas, no debe ser mayor a 6 páginas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de revistas que tienen una serie de parámetros para publicar reportes de casos. Ahora vamos a ocuparnos de los estudios de serie de casos. Acá, en estos estudios, se representan junto al reporte de casos. Los diseños son más comúnmente encontrados en las revistas científicas. Acá, a diferencia del reporte de casos, tenemos que la cantidad de pacientes involucrados en el estudio deben ser más de 10. Lamentablemente no tienen grupos de comparación y conducen a la formulación de una hipótesis, pero no permiten probar esa hipótesis como si se hacen los estudios analíticos, ¿no? Por lo demás, estos estudios de serie de casos no son estudios planeados, como dije, no tienen sujetos control y no incluyen hipótesis de investigación. Pero dan la oportunidad para identificar características comunes entre muchos casos, son precursores de otros estudios y básicamente son descriptivos, ¿no? En la cual se toma en cuenta una serie de pacientes y basados en las historias clínicas uno puede publicar estos estudios. Acá tenemos un ejemplo de un estudio que publicamos en el año 92 de una serie de 41 pacientes que cursaron con ofidismo por Botox Atrox, en donde se señala el cuadro clínico de esta entidad, ¿no? Es un estudio que fue publicado en la revista Diagnóstico. Ahora vamos a ocuparnos de los estudios analíticos. Estos estudios comparan variables y conceptos en dos grupos de sujetos observados en un periodo de tiempo, ¿no? Estos sí incluyen grupo control. Dentro de ellos tenemos a los estudios de casos de control. Y comencemos hablando sobre los estudios caso control para definir lo que son los casos, ¿no? Que son los sujetos con la enfermedad. Los controles son los sujetos sin enfermedad. Se inician con un resultado, analizan los antecedentes y buscan causas o factores de riesgo para el resultado, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué pasó con estos pacientes, ¿no? En buena cuenta tenemos los casos que sí tienen la enfermedad y algunos son expuestos a los factores de riesgo y otros no. En los casos controles acá no tienen la enfermedad, pero igual hay exposición en un grupo y en otro grupo no hay exposición. El ejemplo clásico es aquellos pacientes que tomaron talidomida durante la gestación y el producto de este consumo de este fármaco, pues los niños nacieron con focomelia, ¿no? Esto es una evidencia a través de casos y controles. En estos casos hay un grupo de interés, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, se toman los datos, y otro grupo de pacientes o de personas que no tienen la enfermedad,
pero igualmente se registran sus historias clínicas, se comparan las historias y se deducen las conclusiones a partir de esto, ¿no? Tenemos algunas ventajas y desventajas en estos estudios de casos y controles. Las ventajas asociadas a los casos y controles básicamente son útiles para estudiar enfermedades raras, son útiles para generar hipótesis, son de corta duración, son relativamente económicos, aportan información descriptiva y la fuerza del estudio, la fuerza de asociación se determina a través del odds ratio, ¿no? Las desventajas básicamente son que están limitados a una variable de desenlace, no establecen la secuencia de los acontecimientos, no permiten determinar prevalencia, incidencia y presentan potenciales sesgos que ya más adelante vamos a enfatizar esto. El otro estudio emblemático de los estudios observacionales de carácter analítico son los estudios de cohorte. Esto viene del latín cohortari, que significa exhortar, arengar a cierto número de hombres. Esto tiene una historia, ¿no? Los romanos, por ejemplo, eran un pueblo parlamentario, en los campamentos existía la tribuna de las arengas, donde se establecía el primer mando, orador, y la corte era el número de hombres que podían oír al orador, ¿no? Entonces, en los estudios de corte, el grupo de personas con un factor común, los cuales son seguidos a través de un periodo de tiempo, ¿no? Usualmente es un periodo largo. Este factor se sospecha ¿qué será de riesgo para desarrollar la enfermedad a efecto de la salud? Y acá la pregunta que uno se hace es ¿qué pasará con este paciente? A diferencia de los casos y controles en los cuales hemos dicho ¿qué pasó? ¿No? Es un estudio de carácter prospectivo. En estos estudios se investigan las causas de enfermedad, se observa la evolución a lo largo del tiempo y son estudios de carácter observacional y analítico, como hemos señalado. Es un grupo de sujetos que siguen esperando un resultado de interés en relación a un factor de exposición. El objetivo básico es asegurar que la aparición de un resultado de interés difiere entre un grupo de expuestos y no expuestos a un determinado factor de exposición. Si comparamos los estudios de casos de control con los de cohorte, vamos a tener que ambos evalúan factores de riesgo y causas de enfermedad. Y el diseño a elegir depende del objetivo de la investigación. Por otro lado, los resultados de un estudio de cohorte bien diseñado tienen más peso para establecer una causa que los resultados de un estudio de caso de control. Finalmente vamos a abordar un poco lo que son ventajas y desventajas en los diferentes diseños de estudio, ¿no? En la serie de casos, estos estudios son útiles para que los investigadores diseñen otros estudios que evalúen las causas. Es fundamentalmente descriptivo y es relativamente sencillo de ejecutarlos, pero el sesgo es que en cuanto a la selección de la muestra y las características observadas, van a ser una limitante para el estudio, ¿no? En cuanto a los estudios de corte, para estudiar las causas de un problema, la evolución de una enfermedad o los factores de riesgo durante el periodo, esto es una ventaja, y los sesgos son que no se puede demostrar causalidad, que requiere muchos años y son muy costosos, y hay problemas relacionados con el seguimiento de los pacientes. Tanto que los casos control, el principal sesgo son que son más susceptibles de tener errores y dependen por completo de la existencia de expedientes y registros de calidad. Eso era todo lo que queremos comentar y les agradezco nuevamente su atención.